Entonces, en todo caso, el 2017 pudiera ser de inicio de obras conexas. Uno piensa que si se toma la decisión de hacer la tercera planta, habría que pensar con tiempo y forma con los alojamientos. Problemas que tuvimos con la primera planta, sobre todo, fue la de no contar con alojamiento, y con la segunda planta, que los alojamientos no estaban prontos al momento del inicio de la planta y después tuvo un proceso intermedio de complejidad. Solo nos preocupa mucho los temas de salud laboral vinculados a la planta, nos preocupa mucho los temas de formación profesional, nos preocupa mucho el tema del trabajo migrante. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a cada trabajador de cualquier parte del mundo que venga a trabajar a Uruguay, pero tiene que venir en condiciones de las que la normativa uruguaya establece, pero que tiene mecanismos insuficientes de control. Nosotros colocamos en la negociación colectiva esta preocupación. Hay obras que se están hechas en el centro de Montevideo con trabajadores que vienen sin documentación en condiciones muy precarias y bueno, defender el trabajo migrante es un elemento que en estas plantas de estas características es muy importante, porque en definitiva terminan participando muchas veces empresas extranjeras donde los controles migratorios son demasiado laxos. Hay una discusión muy fuerte para dar sobre los temas de formación profesional, participación también de mano de obra nacional y participación de red de proveedores. Nosotros creemos que estas inversiones son importantes en tanto y en cuanto lo que dejan para el país, y lo que dejan para el país es tanto a la línea. Yo creo que estamos a tiempo de contribuir a que esto se desarrolle de la mejor forma posible, sabiendo que las complejidades de estas obras después demandan un tiempo enorme de discusión. Y bueno, esa es la parte en lo laboral sindical. Hay otro costado que no es nuestro, pero que nos preocupa, que bueno, que claramente también tienen que tener este tipo de emprendimiento todos los controles desde el punto de vista de minimizar los impactos medioambientales. Pero tomando estos recaudos de la mayor participación del trabajo nacional, de la mayor participación, lo que más pueda dejar para el país y los máximos cuidados ambientales, nos parece que es un anuncio importante, ¿no? En ese sentido, se había anunciado que para el proyecto anterior la capacitación iba a ser y el agregarle valor a la mano de obra nacional, cosa que no se cumplió mucho, ¿no? A ver, nosotros en realidad no estaban, pero yo participé del segundo proyecto, del de Montes de Plata, y logramos que 1.800 compañeros pasaran por curso, pero lo logramos después de un conflicto muy duro interno. O sea, no fue una condición previa acordada. De hecho, hubo una resistencia muy fuerte a los procesos de formación y después de una circunstancia interna muy compleja logramos que se habilitara una bolsa de trabajo y un proceso de formación, y podemos llegar a esos acuerdos de manera previa mejor, porque en definitiva, cuanto antes comences la capacitación y formación profesional, mejores condiciones vas a tener de poder participar del proyecto. Pero además de que el proyecto te deje, si lográramos una experiencia del tipo de la que se logró en la refinería, que es instalar talleres de manera permanente, que cada trabajador tuviera por semana una determinada cantidad de horas para destinar a la formación, que la formación estuviera dedicada a las áreas en las que tenemos mayores déficits, montaje electromecánico, instrumentación, soldadura, cañería, que es donde en general tenemos mayor insuficiencia para poder participar, sería el resultado ideal. También con la red de proveedores nacionales. Nosotros tenemos claro que hay determinado tipo de maquinaria que acá no se produce, hay otra que sí, y bueno, en ese plano vamos a nosotros tratar de plantear de que se logre el máximo posible de participación de desarrollo nacional, en una actividad en la que además tenemos una enorme preocupación por elevar las condiciones laborales y salariales de la cadena. Es cierto que en general no hay salarios precarios dentro de las plantas, pero si uno mira la cadena de la forestación, tenemos en la forestación muchísimo para avanzar todavía en condiciones de trabajo y de categorías y de salario que ocupan a cerca de 12.000 trabajadores, hoy ubicados en la franja más baja. Entonces también este tipo de los elementos de las contrapartidas que hay que empezar a discutir es, bueno, pero ¿cuánto va a dejar para la cadena productiva? ¿Cuánto de la riqueza que acumula de este lado se distribuye socialmente? Bueno, esto claramente no es una discusión técnica, sino que termina en última instancia determinándose por las correlaciones de fuerza, ¿no? Históricamente ha sido así. Uno mira los lugares donde hay sindicatos más débiles y donde tenés en general los salarios más sumergidos y donde tenés organizaciones más potentes y donde tenés condiciones de trabajo mejores. Acá y en el mundo. No hay duda que sea un factor que es relevante, pero que también importa mucho al sindicato. De hecho, este año empezamos a trabajar en una mesa conjunta con los compañeros de la madera, con los que ya empezamos a organizar algunos aserraderos, pero para trabajar en largo plazo en la forestación, ¿no? Hablaste obviamente como primordial la defensa del salario, ¿no? Como tarea del sindicato. ¿Qué balance hace de la negociación tripartita de este año? Bueno, fue una negociación muy compleja, capaz la más compleja de la última década, que terminó resolviendo aspectos muy positivos.
Nosotros teníamos claro que la industria no estaba en un momento de auge, que había venido de un proceso de retroceso desde el punto de vista del boom más alto de la industria de la construcción. También defendimos abiertamente que se había estabilizado la industria en un nivel que era alto en términos históricos, por lo tanto no nos podían argumentar que estábamos en crisis. Nosotros estábamos acá en la crisis del 2002-2003, donde había 15.000 trabajadores ocupados en la industria. Hoy tenemos 50.000. No se puede comparar ese escenario con este escenario. Entonces nos parecía sensato trabajar en temas que son de enorme importancia para la industria de la construcción, y estos quedaron plasmados en el convenio colectivo. Una comisión para estudiar una propuesta sobre el tema del envejecimiento precoz en la industria y las condiciones de salud del trabajador de la construcción, que hacen que 2 de cada 5 trabajadores no puedan jubilarse, y por lo tanto ver la posibilidad de estudio de una reforma de la seguridad social en el caso de la industria. Trabajar sobre el tema del trabajo migrante, armar una comisión para el ingreso de personas con discapacidad, que ha sido un elemento de mucho compromiso para el gremio. Presentábamos algunos datos recién de resultados del trabajo en la industria. Nos parece que es una tarea democrática de primer orden. No podemos seguir construyendo calles en las que una parte de la población no puede circular, casas en las que una parte de la población no puede entrar, sistema educativo en la que una parte de la población no se puede educar, medios de transporte en las que una parte de la población no puede subir, sistema de salud a la que una parte no puede atenderse, y después colocar el argumento que son las personas las que tienen la discapacidad y no la sociedad la que construye esas barreras. O sea, coloquemos lenguaje de señas en las escuelas y démonos cuenta a partir de ahí de que las personas con discapacidad auditiva van a tener una situación diferente desde el punto de vista de la inclusión. Pero bueno, colocamos estos temas en el convenio, y en lo salarial establecimos un convenio que en ningún caso genera posibilidades de pérdida de salario. Puede generar con una inflación que se mantenga o baje componente hasta de algún punto de crecimiento, pero no fue ese el centro. En ningún caso el convenio colectivo establece riesgo de pérdida de salario. Los cambios en las pautas fueron importantes para esto. Los cambios que se lograron en la negociación, que están por encima de la pauta también. El haber logrado un acuerdo que no tiene traslado a precio deja por fuera cualquier hipótesis de dificultades con respecto al convenio colectivo y la obra pública. Pero lo más importante del convenio, que fue votado por 15.000 trabajadores en la Asamblea General. Y no hay organización social o política que convoque 15.000 trabajadores en instancia colectiva para resolver algo. Y que fue la Asamblea General la que votó también de ese tamaño, y las movilizaciones con un grado de acatamiento de cerca del 100%, porque en la negociación colectiva, por encima de los componentes económicos o reivindicativos, lo que importa es qué pasó con el gremio. Bueno, yo creo que el gremio demostró que a pesar de atravesar una etapa de descenso del nivel de actividad en los últimos 3 años, mantuvo los niveles de respuesta y de organización, que es lo que más vale para una organización social, que son con los que vamos el año que viene a sostener una campaña por el trabajo que lanzamos este año, ¿no? Y bueno, yo un solo dato. ¿Qué hay de dónde sacar para pensar en planes de obra pública? No hay duda. Solamente teniendo en cuenta que la recaudación del IRPF Franja 1, que es la que recauda sobre la renta empresarial, y la recaudación del IRAE en el año pasado creció en el entorno de 10 puntos, 10.4 en un caso y 8.6 en el otro, en términos reales, descontando la inflación, en una economía que creció apenas 1 punto, demuestra que hay sectores económicos que están en condiciones de poder aportar más a la construcción de infraestructura, de aportar más a la construcción de vivienda, de aportar más a fondos que tengan que ver con el desarrollo de la industria. Nosotros estamos abriendo una discusión en ese sentido, de decir, bueno, este año que va a haber rendición de cuentas, discusión de presupuesto, tendríamos que no ir a la discusión de la manta corta, sino ver cómo logramos un desafío que es uruguayo, pero que es de todo el continente. No el Zunca, la CEPAL presentó un informe que uno de los componentes principales de la desigualdad es que los sectores que concentran la inmensa mayoría de la riqueza en América Latina, la inmensa mayoría tributan apenas por el 5% de la riqueza que generan, y eso lo que hace es que la participación posterior en la financiación de políticas públicas es mirriada y se reproduzcan relaciones de desigualdad, y que terminen grandes grupos económicos en una lógica de poder, obligando a los estados a exoneraciones amplias para poder instalarse. Bueno, yo creo que hay que potencialmente pensar que esa es una discusión que hay que cambiar, porque la desigualdad es la gran tragedia que sufre nuestro continente, y que si bien en Uruguay se ve de manera más atemperada, somos un poco campeones de la B, ¿no? Somos el país más igualitario en el continente más desigual del mundo, ¿no?